Muy buenas tardes a todos y a todas. Como os acaba de decir Jorge, mi nombre es Andrea Sierra Abad. Soy graduada en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra, así como en el Máster de Historia Contemporánea y el Mundo Actual por la Universidad de Barcelona. En primer lugar, y antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a Jorge por esta oportunidad, así como al ICRE y a la Biblioteca Clarà por ofrecer este espacio para pasar un ratito de esta tarde con vosotros y vosotras y pues conocer un poquito con más detalle la historia que rodea a este monumento. De hecho, antes de, para comenzar un poco a contextualizar absolutamente todo, fue gracias a dicho máster que tuve la ocasión de analizar todo aquello que tuviese relación con un concepto que actualmente es bastante sonado y me estoy refiriendo a la memoria histórica. Memoria histórica sobre todo vinculada a unos episodios vinculados a nuestro pasado reciente y además también bastante conflictivo. Me estoy refiriendo, por supuesto, a la Guerra Civil Española entre 1936 y 1939, así como la dictadura franquista entre 1939 y 1975. Como podéis observar en la pantalla, mi proyecto, mi estudio, analiza dos sucesos, o dos partes más concretamente. Por un lado, los antecedentes, ¿no?, y la historia que rodea al monumento a la Batalla del Ebro, situado en Tortosa, en el Baix Ebre, ¿no?, en provincia de Tarragona. Y, por supuesto, ¿no?, todo lo relativo a la historia, a su construcción, a los antecedentes y, sobre todo, pues un poquito su evolución desde su inauguración en 1966 y qué ha ido ocurriendo con el paso de los años hasta llegar a la actualidad, hasta el presente que nos rodea. Por otro lado, otro título, ¿no?, Conflicto de memorias. ¿Por qué conflicto de memorias? Bien, pues porque lo que ocurre con este monumento es que nos situamos en dos bandos, como en este pasado tan reciente nuestro, y es que existen ciudadanos, además de entidades y organismos, que tienen la teoría o mantienen la teoría de que dicho monumento fue construido con un fin, y es conmemorar a todas las víctimas de la dictadura, ¿no?, al igual que de la Guerra Civil, concretamente durante esta batalla, ¿no?, la Batalla del Ebro, independientemente del bando al que pertenecieran. Pero, sin embargo, también hay un conjunto de ciudadanos, entidades, organismos y yo misma, por supuesto, que en base a unas pruebas y una serie, ¿no?, de estudios y de proyectos existentes, no hay más que buscar en el Archivo Histórico Comarcal de Bajo Ebro, pues se puede comprobar que dicho monumento, dicho monolito fue construido con un objetivo bastante claro y no era precisamente conmemorar a todas las víctimas de la Guerra Civil o de la dictadura franquista, sino más bien conmemorar a unas víctimas, los fallecidos, ¿no?, durante la Batalla del Ebro, pero del bando franquista y, por supuesto, no republicano. Antes de empezar con el monolito en cuestión, sí que es cierto que es bastante importante contextualizar históricamente qué sucedía previamente a la construcción del monumento a la Batalla del Ebro. Y, por supuesto, nos tenemos que situar pues, en el año 1931, momento en el que, como todos sabemos, la Segunda República Española es proclamada, ¿no?, como gobierno legítimo democrático escogido por el pueblo, a través de unas urnas el 12 de abril de 1931. La Segunda República supuso una oportunidad para promover una serie de cambios vinculados sobre todo a distintas reformas, comenzando sobre todo por la reforma agraria, la reforma educativa, la reforma laboral, la reforma autonómica, pero también sobre todo una reforma vinculada pues, a la gran oportunidad que supuso sobre todo para las mujeres, que por primera vez en la historia de este país, en 1933, las mujeres tuvieron el derecho al voto. En cualquier caso, la Segunda República Española, además de significar un conjunto de cambios, también supuso una oportunidad o una vía para que algunas personas, algunos grupos políticos bastante vinculados, ¿no?, a la exaltación del nacionalismo y sobre todo un nacionalismo bastante vinculado a las ideologías políticas de extrema derecha,
vieron pues, un momento, ¿no? El momento de cambio para hacerse notar progresivamente, y esto llegó a su punto más álgido el 17 de julio de 1936, cuando el general Francisco Franco dio un golpe de Estado en este país y pues, dividió a la sociedad en dos bandos, ¿no? En función de su ideología, un conflicto fratricida que durante 3 años pues, promovió una serie de circunstancias bastante violentas, así como un conjunto de batallas, entre las cuales está la batalla del Ebro en Tortosa. Fue durante la Guerra Civil, durante este conflicto, en el que la batalla del Ebro comenzó en julio de 1938 y noviembre de ese mismo año. Y precisamente la batalla del Ebro supuso un punto de inflexión, por lo que se refiere sobre todo a esas personas, ¿no?, que luchaban por mantener el gobierno legítimo de la Segunda República en pie, pero debido a varias causas, sobre todo por la falta de recursos, escasez y sobre todo una ayuda por parte de la Unión Soviética que no llegaba como se esperaba, a diferencia de las múltiples ayudas que tuvo el bando franquista durante la Guerra Civil, pues bueno, ¿no?, supuso un punto de inflexión, porque a partir de ese momento Cataluña progresivamente pues, cayó en manos de los franquistas. Y así fue hasta que el 1 de abril de 1939 pues, la Guerra Civil concluye y comienza así un periodo que duraría aproximadamente 40 años y que todos habréis escuchado pues, hablar de él, que es la dictadura franquista. Una dictadura que duraría entre 1939 y 1975, que se dividió en 2 etapas muy concretamente, pero que sobre todo creo y considero que la etapa de la posguerra pues marcó un momento bastante importante, sobre todo para lo que supuso una represión hacia la población republicana, ¿no?, a todas esas personas que no habían conseguido huir y que por tanto no consiguieron exiliarse, fueron víctimas de la feroz represión del régimen franquista. Pero asimismo también fue un momento en el que las autoridades franquistas vieron una oportunidad para derribar toda la simbología relativa a la República, ¿no?, a esa experiencia progresista de avance y de cambio, y implantar de forma violenta otra simbología, ¿no?, una simbología franquista que respondiera pues, a una serie de códigos, ¿no? Todos reconoceréis la bandera, ¿no?, con el yugo y las flechas, todos reconoceréis pues una etapa en la que pues, toda esa autoridad franquista se impuso a través de escudos, de insignias, de placas, de monumentos y esculturas varias que todavía hoy en día en el espacio público y en el pleno Estado democrático podemos observar. Fue también un punto muy importante de este contexto y también para la construcción del monumento de Tortosa la celebración de los 25 años de paz en 1964, y que básicamente lo que significa es que Franco, lo que quería era, después de estos 25 años, homenajear esa victoria que había conseguido en la Guerra Civil y por tanto glorificar aún más toda su desafortunada hazaña. Es muy importante, sobre todo para entender la evolución del monolito y sobre todo el porqué de su construcción, comprender que hay una necesaria, como os comentaba anteriormente, necesidad de conseguir establecer una huella simbólica para con el régimen franquista. Por eso, ya en los primeros años de la dictadura franquista existió una necesidad, ¿no?, de conmemorar distintas batallas y sobre todo todas aquellas gestas que Franco pues, había conseguido ganar. En el caso de Tortosa nos encontramos con un arquitecto, con este señor Enrique García, que ya en 1939 presentó un boceto de un posible anteproyecto a la construcción de un monolito, de un monumento que conmemorara precisamente esta batalla y que me gustaría que observarais a continuación. Veis 2 imágenes, pero a la que me estoy refiriendo concretamente ahora mismo es a la imagen que nos encontramos en la izquierda de la diapositiva. Básicamente lo que podemos observar es un monumento, ¿no?, un escenario bastante particular, bastante colosal de hecho, y a mi forma de ver bastante presuntuoso incluso para el régimen.
podemos observar un muro en el que pues, se pueden leer algunas insignias, ¿no? Que dicen por España, una grande y libre, seguido de otro mensaje más que recalca, ¿no? Este nacionalismo tan presuntuoso que existió durante la dictadura franquista, ¿no? Como con el mensaje de arriba España. Seguido de una escalinata que llevaba, bueno, daba paso a algo así como un estanque rodeado de flores con un lago, algo así también como una pista de atletismo y un campo de fútbol en medio, ¿no? La verdad es que parece algo, bueno, demasiado excesivo, ¿no? para pretender glorificar una batalla como fue la batalla del Ebro. De hecho, me gustaría leeros una cita bueno, pues que explica un poquito lo que incluye este boceto para que lo veáis con un poquito más de detalle. Dice, por una parte, el boceto incluye una especie de muro colosal en el que estaba incrustado en forma de epitafio el elogio a la dictadura de Franco. Como os decía, por España, una grande libre. Por otra parte, el espacio donde iba a colocarse el monumento estaba rodeado por una pista con el fin de celebrar incluso carreras de motos, bicicletas y caballos, acompañado además de un estanque. Finalmente, dicho boceto no se llevó a cabo, es decir, que este anteproyecto no llegó a término, probablemente por dos razones. En primer lugar, por una falta de soporte económico. Os recuerdo, sobre todo en el contexto en el que nos hallamos, que es en 1939, en plena posguerra, el país acaba de salir de un conflicto bélico en el que las infraestructuras están absolutamente destrozadas, no hay soporte, no hay recursos, no hay economía y además, también como os comentaba anteriormente, Franco tenía otra preocupación y era eliminar a todo aquel que se hubiese quedado en el país, que no hubiera podido huir y por tanto pues, eliminarlo de la escena. Por tanto, tenía, como os digo, otras preocupaciones y no pues, parece que casó la idea que presentó Enrique García. No obstante, fueron pues, alrededor de 9-10 años más tarde cuando de nuevo volvemos a ver o volvemos a observar un intento de crear ese monumento, esta vez de la mano de Agustín Barlet Zaldívar en 1950, cuando, pues, como veíais al lado del proyecto que presentaba Enrique García, esta diferencia del anterior sí que presenta determinadas similitudes con el monolito que finalmente se construyó y se erigió entre 1963 y 1964. Podéis observar que además incluso territorialmente o en el espacio sería prácticamente igual al actual. Nos encontramos a nivel espacial, ¿no? Pues el monumento, un monolito vertical situado en medio del río Ebro, lugar en el que tuvo, bueno, donde ocurrió la batalla del Ebro, con una base bastante particular además, que bueno, pues es básicamente, son los restos del antiguo puente de la Cinta que conectaba el barrio de las Ferrerías, que se situaba y se sitúa, de hecho también en la actualidad, en el lado occidental del río Ebro y conectaba, como os digo, el barrio de las Ferrerías con el casco antiguo del municipio de Tortosa. Para mí incluso, esto me lo planteaba hace unos días, este mismo puente, ¿no? Para mí tiene una lectura que no he leído en ningún momento, pero yo lo suelto aquí y a ver si pensáis igual que yo, pero podría ser incluso utilizado de forma metafórica, ¿no? Como ese puente que fue derribado por los republicanos para evitar que los franquistas avanzaran a su paso, y cómo ese mismo puente, como os digo, derribado por los republicanos, fue utilizado por los franquistas para que sostuviera el monumento que conmemoraba a las víctimas que habían caído y que eran franquistas, ¿no? Durante ese conflicto bélico. Luego nos encontramos con una estructura vertical donde podemos observar también pues, este yugo y las flechas, unas insignias correspondientes a la batalla que se refiere al Ebro y la fecha en la que tuvo lugar dicha contienda, una espada y finalmente el águila imperial, ¿no? Que corona este monolito. Bueno, de la misma forma que ocurrió con el proyecto de Enrique García, finalmente tampoco se construyó, probablemente por las mismas razones que el anterior.
Faltó soporte probablemente municipal del Ayuntamiento de Tortosa, del consistorio, así como también a nivel económico pues no habría suficientes recursos económicos para promoverlo. Finalmente, la construcción de dicho monolito llegó pues a raíz de un encargo al que en aquel entonces era el director de la Escuela de Arte de Tarragona, el escultor Lluís María Saumells, quien pues, finalmente se encargó de la construcción y la realización de dicho monolito entre 1963 y 1964. Es cierto, pero que digamos, su encargo fue ordenado en 1962, es decir, que después de unos 20 años aproximadamente del primer intento de construcción con Enrique García nos encontramos con el definitivo. Me gustaría enseñaros, eso sí, una muestra de los bocetos encontrados en el Archivo Comarcal Histórico del Bajo Ebro. Podemos leer en lápiz cómo pertenece al escultor Saumells, y algunos de los símbolos, particularmente uno de ellos, que sería el que representaba la estrella que sostenía el soldado que coronaba el monumento a la batalla del Ebro. Me acuerdo, creo que era bastante interesante mostrároslo para que lo pudierais observar. Como os decía, ¿no? Saumells será el encargado de realizar este monumento, y durante 1963 y 1964 este monumento finalmente se construyó. ¿Por orden de quién? Os estaréis preguntando. Bien, pues por orden del gobernador civil de la provincia de Tarragona, Rafael Fernández Martínez, en primer lugar, seguido del presidente de la Diputación, Antonio Soler y Morey, y finalmente por el alcalde de Tortosa, que lo tenemos aquí, Joaquín Fabra, ¿no? Pues finalmente este monumento, este monolito conmemorativo se realizó con la ayuda, por supuesto, de distintas empresas que colaboraron en su, digamos, edificación. Algunas de ellas pueden incluso sonaros, como son Agroman, Hijo de Miguel Mateu, Fundación Valls, Reventós o incluso Lumex. Son empresas que yo misma, cuando estaba haciendo esta investigación, veía que continuaban algunas de ellas en activo. Y otra cosa también bastante particular que me gustaría resaltar es que las autoridades franquistas, no lo he traído aquí para mostrarlo, pero existen unas facturas donde se puede observar que los distintos pueblos o municipios de la provincia de Tarragona de alguna manera debían contribuir económicamente a la realización de este monumento, que costó alrededor de 3.500.000 pesetas de la época, que no es, por supuesto, nada económico o barato. Y digo que se les promovía contribuir, pero al final se les obligaba. De hecho, mensualmente las autoridades franquistas contactaban con los distintos vecinos de los municipios para recordarles que debían contribuir con una cantidad económica supuestamente que ellos pudieran para que este proyecto finalmente se edificara. Bien, nos situamos en noviembre de 1964, cuando este monumento es absolutamente, se termina de realizar, pero no será hasta el 21 de julio de 1966 cuando este monumento pues, se inaugura. Y me gustaría también leeros una cita, porque evidentemente Franco presenció esta inauguración. Él se dedicó a visitar distintas partes del país, de la península, para homenajear precisamente este momento, ¿no? Estos 25 años de paz. I dice así: Franco va inaugurar el monument pitjant el botó pel qual s'il·luminava l'estructura, acompanyat del repic de campanes de totes les esglésies de Tortosa. 21 salves d'honor des del castell de la Suda, centenars de coloms alliberats a la base de l'estructura i avions de l'exèrcit llançant flors sobre el monument. Para mí es una escena absolutamente orgiástica, teatral, excesiva para lo que pues, verdaderamente significó la batalla del Ebro, porque al final la batalla del Ebro tiene un sinónimo y es muerte, violencia y sobre todo represión. Considero que evidentemente esta inauguración no debería ni siquiera haber ocurrido, pero del modo en el que ocurrió todavía me parece más sorprendente, aunque no sea, digamos, el concepto más adecuado. Bien,
Este sería el monumento que actualmente pervive en el espacio público. Este sería el monumento a la batalla del Ebro en Tortosa, inaugurado en 1966. Tenemos una vista, digamos, completa, vertical del monumento, pero he decidido o he considerado oportuno resaltar algunas partes para que veamos detalladamente de qué estaba compuesto. En primer lugar, nos encontramos con un monumento que mide alrededor de unos 45 metros, ¿de acuerdo?, verticalmente, y es coronado por una figura, la figura del soldado caído, que sostiene la estrella que antes os había mostrado del escultor Saumells, una estrella que guía a los soldados marineros. Yo a esto lo interpreto como aquellas personas, aquellos soldados franquistas que perecieron en el río Ebro y, bueno, pues evidentemente no hacen toda esta teatralidad de un soldado que guía a los que perecieron en esta batalla. Después nos encontramos, aunque parcialmente, la estructura de la cruz latina, por tanto también la importancia de la simbología religiosa también durante el régimen, que recordaba a los caídos en la batalla del Ebro. Asimismo nos encontramos con varios desgarros que ascienden y se transforman en cruces a lo largo de la estructura del monolito. Aquí tenemos mejor, ¿no?, la imagen de la cruz latina que os comentaba hace unos instantes. Después volvemos a tener otra cruz, aunque aquí no se aprecia en exceso, pero sería una cruz de Santiago que estaría incrustada en el metal. Y por otro lado nos encontramos con esta figura, ¿no?, del águila que representa al Imperio Hispano y que, aunque aquí no lo veamos del todo, pero sí que podemos ver esta insignia, nos encontramos con el Víctor de Franco, que sostenía el águila con sus garras y que formaba parte del escudo personal del dictador. Asimismo, nos encontramos en este lado de la diapositiva con esta estructura, esta base, que, como ocurría con el monumento o el proyecto de Agustín Barlet Zaldívar, son los restos del antiguo puente de la Cinta, que conectaba dos partes del municipio de Tortosa, derribado, insisto, por los republicanos para evitar el paso de los soldados franquistas. Esta misma base, aquí no se puede apreciar un lado, pero el otro, no sé si os fijáis que tiene aquí unas inscripciones, aunque evidentemente no las podéis leer, pero serían esta inscripción que se puede leer todavía en la actualidad y que dice: a los combatientes que hallaron gloria en la batalla del Ebro. Por otro lado, tendríamos en esta cara de la base del monolito, donde se leía concretamente al caudillo de la cruzada y de los 25 años de paz. Es decir, una inscripción claramente franquista y que elogiaba la figura del dictador y su gesta durante la Guerra Civil. Me gustaría asimismo también recalcar lo que podéis leer también en la parte más alta de la diapositiva, referente a una serie de placas conmemorativas de la inauguración. Dichas placas evidentemente pues hacían referencia a las personas que pues acompañaron y que de alguna manera promovieron la construcción de dicho monumento. Dice: aquests petits monòlits situats a la riba del riu, just al front del monument, contenien les inscripcions commemoratives de la inauguració. Al marge de la data i la inscripció de la inauguració a càrrec de Su Excelentísimo el Jefe de Estado Caudillo de España, hi constaven els noms dels llavors governador civil de Tarragona, Rafael Fernández, com a promotor de la iniciativa, el president de la Diputació, Manuel Soler, el bisbe de Tortosa, que va beneir el monument, Manuel Moll, l'alcalde de Tortosa de l'època, Joaquim Fabra, i l'escultor responsable de l'obra, Lluís Maria Saumells. Va existir una tercera placa que figurava just al costat de la inaugural, on apareixia la llegenda a la promoción del Ebro de la Guardia Civil, a los combatientes de la batalla del Ebro, Tortosa, 1968. Bueno, para mí es bastante significativo esto para, de alguna manera, descartar realmente a quienes estaba conmemorando precisamente este monolito. Antes de pasar de la diapositiva, me gustaría que os fijarais, si es posible, en que aparecen algunas fechas en algunas partes de esta imagen. Fechas que aparecen: 1985, donde pone eliminada, y justamente también donde os comentaba la existencia de algunas placas conmemorativas, 2008.
Esto tiene que ver con la siguiente diapositiva, y es que evidentemente la dictadura franquista, a diferencia de lo que ocurrió con Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial o Mussolini en Italia, que fueron, como ya sabéis, derrotados y pues evidentemente, ¿no? Convertidos estos países en estados democráticos. A priori, incluso los españoles durante la dictadura franquista y en la época de la Segunda Guerra Mundial creían que Franco correría la misma suerte que Adolf Hitler y Mussolini. La realidad, desafortunadamente, no fue así. Franco continuó en el poder hasta la fecha de su muerte, el 20 de noviembre de 1975. El dictador muere por distintas causas, por diferentes enfermedades, pero muere de forma natural, es decir, que no será, digamos, vencido por ningún estado democrático del momento. Es importante, pues como os decía, ¿no? Destacar que una vez el dictador muere en el 75, pues España vive un momento importante, pero al mismo tiempo complejo, que es la transición democrática entre 1975 y 1978. A pesar de ser un momento complejo, también fue una oportunidad, ¿no? Para cambiar, digamos, de estado. Dejamos el franquismo atrás a nivel político, por supuesto, porque a nivel simbólico vemos que no es del todo así. Pero, como os decía, dejamos el franquismo de lado, lo dejamos atrás y bueno, pues España se convierte en un estado democrático. No obstante, a pesar de convertirse en un país y en un estado democrático, esto no significa, al menos en aquellos momentos, que se ejerciera una retirada de la simbología franquista del espacio público. Fue necesaria no solo la presión social por parte de la ciudadanía, sino también voluntad por parte de los ayuntamientos, de los consistorios repartidos por distintas partes del país, para que algunas partes muy simbólicas del monumento, en este caso en el monumento de la Batalla del Ebro, fueran retiradas. Vuelvo un momento a la diapositiva anterior. Nos encontramos que en 1985, de todo el monolito que conmemora la Batalla del Ebro, serán retiradas dos partes importantes. Por un lado, el Víctor de Franco, esta insignia que conmemoraba, pues era el escudo personal del dictador y que sostenía el águila con sus garras. Y por otro lado, la inscripción franquista que teníamos aquí y que recuerdo que ponía al caudillo de la Cruzada y los 25 años de paz franquista. Bien, nos encontramos en 1985, como os decía, 10 años después de la muerte del dictador, pero algunas de las partes más simbólicas de la dictadura franquista continuaban, ¿no? Acompañando al monumento. Será, por tanto, en 2008, es decir, pasan bastantes años hasta que vuelve a hacerse una actuación para retirar aquellos elementos más simbólicos del franquismo. Y esto, evidentemente, es una fecha que seguramente os estará coincidiendo con una ley, y es la Ley de Memoria Histórica aprobada por el Partido Socialista Obrero Español en 2007. Estaba en el gobierno Zapatero y fue la persona que aprobó pues, dicha ley. Es una ley bastante amplia, pero yo hice un recorte, que es el que nos interesa para entender qué dice dicha ley respecto a la simbología y los monumentos públicos franquistas. Son 4 subartículos, ¿de acuerdo?, del artículo número 15 de la Ley de Memoria Histórica, pero el que nos interesa a priori sería el primero, que dice así: las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, es decir, del golpe de Estado, de la guerra civil y de la represión de la dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas. Repito, las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias tomarán las medidas oportunas para la retirada. Para mí esto es primordial para que entendamos en qué digamos, se basa la Ley de Memoria Histórica y qué tiene que ver pues, con el monumento de la Batalla del Ebro. Un año después es cuando se realiza la retirada de las placas conmemorativas que rodeaban el monumento de la Batalla del Ebro. Esto no termina aquí porque el monumento continúa en el mismo sitio en el que fue construido e inaugurado.
Y nos situamos años más tarde, concretamente en mayo de 2016, cuando pues, tiene lugar una polémica consulta. Os muestro a partir de este PDF que decía dicha consulta. Esta consulta, bueno, a raíz, ¿no?, de evidentemente la aprobación de la Ley de Memoria Histórica y la presión social que cada vez iba en aumento, nos encontramos con el alcalde de Tortosa en aquellos momentos, Ferran Bel, quien, bueno, pues a raíz de esta presión social decide, digamos, realizar un referéndum, una petición popular, una consulta popular, que además es bastante particular porque podían votar personas mayores de 16 años y no de 18. Y la pregunta que se le hacía a los vecinos y vecinas de Tortosa era, no?, en relació al monument a la batalla de l'Ebre, que va inaugurar el general Franco l'any 1966, què creu que l'Ajuntament de Tortosa ha d'impulsar? Como primera opción nos encontramos con retirarlo y museizarlo para promover la memoria histórica y la paz, o bien mantenir-lo, reinterpretar-lo y contextualitzar-lo per promoure la memòria històrica y la pau. Sorprendentemente, con una participación del 20% de la población, es decir, bastante escasa la participación en dicha consulta, gana la opción de mantenerlo, reinterpretarlo y contextualizarlo para promover la memoria histórica y la paz. Evidentemente, diferentes colectivos que apoyan o bien se muestran contrarios a dicha consulta. Uno de ellos, una de las entidades que no está a favor de su mantenimiento sería la Comissió per la Retirada del Monument a la Batalla de l'Ebre de Tortosa, más conocido como Vergonya Monumental. Decidió tomar medidas judiciales para, digamos, con el Ayuntamiento de Tortosa, con el alcalde, para evitar que se llevase a cabo este mantenimiento, ¿no?, del monumento a la batalla del Ebro. Por otro lado, al igual que hay una entidad o un organismo que pues, promueve su retirada, también existe una entidad que promueve su mantenimiento, y en este caso es Tortosins pel Monument, al igual que Corembe, un col·lectiu per la reinterpretació del monument de la batalla de l'Ebre. Como os decía, ¿no?, se lleva a cabo una serie de denuncias y se emprenden medidas judiciales contra esta consulta. De hecho, la persona que de alguna manera acompañará este proceso será un abogado madrileño, experto en memoria histórica, de nombre Eduardo Ranz, quien pues, presentó ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Tarragona pues, estas medidas judiciales, ¿no?, esta denuncia. Al parecer, la sentencia del juez dio parcialmente la razón al abogado, a Eduardo Ranz, por dos motivos concretos. Por una parte, el magistrado afirma que el Ayuntamiento de Tortosa ha incumplido una de sus obligaciones para con la Ley de Memoria Histórica, que es elaborar un catálogo de vestigios franquistas, y por otra parte dictaminó que no es el Ayuntamiento quien debe retirar el monumento, ya que no es propiedad suya. Finalmente, el juez deslegitima el referéndum realizado concretamente el 27 de mayo de 2016, ya que, como os comentaba, el consistorio, el ayuntamiento, no tiene potestad para actuar. Entonces nos encontramos en un momento en el que, al parecer, parece que nadie es autor ni propietario de este monumento. La polémica continúa, nos vamos al año 2021 concretamente, en el que el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya propone una posible retirada del monumento. De hecho, lo anuncia con una estructura que se publica en distintos medios de comunicación y de hecho, al parecer, tenía bastantes números de que ocurriera finalmente en verano de 2021. De hecho, el presupuesto incluso, ¿no?, que
que se había estimado para la retirada de dicho monumento rodeaba los 200.000 euros, y para ello se iba a utilizar una grúa de alrededor de unas 300 toneladas que cargara con el peso de todos los elementos que todavía se conservan en el espacio público y que conforman, por tanto, la estructura del monumento. Se iría desmontando, por tanto, por partes, ¿no? Diferentes fragmentos con la ayuda de distintos operarios. Lo que parecía que después de 45 años después de la muerte del dictador suponía el fin del mantenimiento de este monumento, apareció Corembe, y además de la alcaldesa en aquellos momentos de Tortosa, Meritxell Roigé, quien afirmaba que la Generalitat no tenía potestad para actuar y que, por tanto, pues esta posible retirada no iba a ser posible. Me gusta sobre todo recalcar esta posible retirada porque digamos que la orden de la Generalitat, no, del Departament de Justícia, iba acompanyado de un projecte d'EUROM, de l'Observatori Europeu de Memòries, un proyecto que fue acompañado, ¿no?, por su director, Jordi Guixé, y Núria Ricart. Y he querido rescatar este archivo, este PDF, porque además de ser pues muy importante, yo creo que resume muy bien lo que significa reinterpretar, pero también retirar del espacio público democrático un monumento que al final pues continúa conmemorando la simbología franquista y sobre todo lo que ocurrió, ¿no?, durante más de 40 años. Nos encontramos con una portada en la que, pues evidentemente, ¿no?, nos encontramos con el monumento de la Batalla del Ebro y, al parecer, una especie como de plataforma que, bueno, pues hace de puente, ¿no?, entre lo que es el casco antiguo de Tortosa y el barri de las Ferrerías. Entonces, si vamos descendiendo un poquito más, vemos un conjunto de imágenes que se parecen bastante a las que os he ido mostrando a lo largo de la conferencia, que serían básicamente pues la actualidad del monumento. Algunas imágenes correspondientes al antiguo puente de la Cinta, el monumento franquista. Aquí sí que podemos observar el Víctor de Franco sostenido por las garras, que veíamos de forma más esquemática en la diapositiva del diario Ebra, si no recuerdo mal. Algunas imágenes también que corresponden pues a esta batalla, con algunas imágenes, ¿no?, de humo y de esas bombas que se lanzaron sobre el municipio de Tortosa en 1938. Continúo para mostraros, bueno, aquí veis más imágenes del momento captadas y que evidencian precisamente esta violencia, ¿no?, que se ejerció durante la batalla del Ebro. Esta imagen a mí me parece bastante también importante de enseñaros porque es el monumento absolutamente iluminado por la noche para, insisto, resaltar la conmemorativa, ¿no?, del significado del propio monolito. Finalmente nos encontramos con este proceso de desmontaje, ¿no?, del monumento franquista de Tortosa. Aquí ya no se le llama monumento a la batalla del Ebro, sino directamente monumento franquista, me gustaría recalcarlo también, donde pues vemos una especie de grúa, ¿no?, que va pues, fragmentando el monolito en distintas partes para llevar a cabo esa retirada. Y finalmente, pues de forma muy primaria, pero yo creo que bastante esclarecedora, el famoso Puente de Memorias. El Puente de Memorias es pues una especie, ¿no?, de espacio memorial en el que tanto Núria Ricart como Jordi Guixé presentaron para pues promover, ¿no?, esta necesaria, ¿no?, pues promoción de la memoria histórica tan necesaria en la actualidad, sobre todo para entender qué es realmente este monumento y qué hace en medio del río Ebro, porque claro, si nosotros visitamos Tortosa no vemos ninguna placa que explique qué monumento es, en qué contexto fue edificado o realizado, construido, a quién conmemoraba o a quiénes conmemoraba también y, por supuesto, en qué contexto pues, ocurrió. Creo que aquí se puede observar mejor, ¿no?, como esta plataforma con una especie como de habitáculo, ¿no?, de espacio en el que al parecer se iban a depositar distintas vitrinas que iban a albergar las distintas partes del monumento y en ellas, a través de distintas placas, se iba a explicar cómo, digamos, fue construido, el porqué, el motivo, cómo se llevó a cabo esa construcción del monumento a la batalla del Ebro,
y por tanto, ¿no? Pues, dignificar sobre todo a las víctimas republicanas y no franquistas que perecieron durante la batalla del Ebro. Esto lo podremos ir observando de forma más detallada a medida que vamos avanzando a lo largo del documento. Me parecía bastante es interesante demostrar y sobre todo leer esta frase que es pon com a plaça pública, mirador y sobre todo memorial. Es decir, nada de lo que actualmente pues, el monumento hace. Aquí tenemos varios planos, en fin, es bastante interesante, lo tenéis disponible en la presentación por si lo queréis consultar o también a través de internet. Bien, este proyecto del observatorio también será desestimado, tampoco se tendrá presente. Y las últimas noticias, digamos, pues que conozco y que pues son relativas al monumento, se refieren un poco pues, a la decisión del presidente actual de la Generalitat, ¿no? De Salvador Illa, quien hace aproximadamente un mes algunos medios de comunicación, de prensa concretamente, se hicieron eco de que Salvador Illa se había propuesto retirar el monumento a la batalla del Ebro, pero bueno, pues ojalá fuese así, pero sobre todo para también reinterpretarlo y explicar realmente qué sucedió, ¿no? Lo que hemos ido explicando a lo largo de la exposición. Viendo un poquito, ¿no? Lo que ha ido ocurriendo desde 1939, pasando por 1950, 1966 y las posteriores modificaciones al monumento, más que retirada, yo lo que veo ha sido una amputación de los elementos más claramente franquistas, pero el monumento en sí sigue en pie. Entonces, evidentemente, bajo mi punto de vista, debería actuar el gobierno y, por supuesto, el Ayuntamiento de Tortosa, porque realmente son los que podrían y deberían actuar. Veremos si esto se cumple a lo largo de estos años. Para ir concluyendo, seguramente me dejo algún detalle, pero bueno, para eso está el turno de preguntas, si lo consideráis. Me gustaría aprovechar esta cita de Josep Maria Royo, en 2016, un investigador por la paz de la Universitat Autònoma de Barcelona, que dice: el que cal és promoure la justícia, la veritat i la lluita contra l'oblit. Ens hem de treure aquesta xacra de sobre i dir prou. Retirada i, sobretot, museïtzació, amb panells corresponents explicatius de la dictadura, de com i qui el va construir i del que ha representat per Tortosa durant tant de temps. Perquè volem construir el present mirant cap al futur, però amb retrovisor, per poder aprendre del passat. Hay una famosa frase que dice, ¿no? Quien no conoce su pasado está condenado a repetir los mismos errores. Creo que es indispensable, creo y considero que es indispensable que un episodio tan complicado, tan difícil para el pasado reciente de la historia de nuestro país, las nuevas generaciones no pueden avanzar sin conocer qué ocurrió, cómo ocurrió y, por supuesto, las consecuencias que dicha dictadura acarreó. Más que nada porque, viendo los últimos sucesos en la actualidad, la verdad es que es necesario conocer nuestro pasado para poder avanzar y, sobre todo, evolucionar. Esto sería un breve resumen de la bibliografía utilizada, de las fuentes consultadas. Por supuesto, no están todas, porque en una única diapositiva no cabían todas, pero sí que me gustaría resaltar sobre todo la utilidad de los expedientes encontrados en el Archivo Histórico Comarcal de las Terras de l'Ebre, así como el Archivo Histórico de la Diputación de Tarragona, que me fueron de gran utilidad, sobre todo para entender todo el trasfondo y todo lo que hay detrás del monumento a la batalla del Ebro, así como Montserrat Duch i Plana, la ley, por supuesto, de memoria histórica, el cens de simbologia franquista, que sí que elaboró el Memorial Democràtic y que podemos consultar la cantidad de vestigios franquistas que todavía existen en el espacio público, y también Ricard Viñas en esta obra, La Memoria del Estado, y pues cómo los gobiernos y los ciudadanos actúan frente a los traumas de la historia. Muchísimas gracias.